Lección número 6. Contenido del nuevo pacto. Purificación de pecados, parte 1. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, del 11 al 14. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, del 12 al 17. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Como hemos dicho anteriormente, el nuevo pacto está compuesto de 3 partes principales según lo indicado en Hebreos 8, del 10 al 12. Purificación de pecados, vida y poder y conocimiento interior. En esta entrega estaremos tocando algunos aspectos del primer punto referente a la purificación de nuestros pecados, lo cual tiene una muy estrecha relación con la sangre de Cristo derramada por nosotros y el valor que Dios le da a esta preciosa sangre. Existe una necesidad absoluta de que tengamos un conocimiento básico del hecho de la muerte del Señor Jesús como nuestro sustituto sobre la cruz y una clara comprensión de la eficacia de su sangre en lo que respecta a nuestros pecados, porque sin estas premisas que nos dan la seguridad del perdón y la aceptación de Dios, no podemos pretender iniciar nuestro camino. Solamente en la medida en que el Espíritu Santo nos haga conocer el valor que para Dios tiene la sangre de Cristo, podremos entrar en sus beneficios y descubrir cuán preciosa es de verdad para nosotros. La sangre es para expiación y tiene que ver primeramente con nuestra posición delante de Dios. Necesitamos perdón por los pecados que hemos cometido para que no caigamos bajo juicio. Y son perdonados no porque Dios pasa por alto lo que hemos hecho, sino porque Él ve la sangre. La sangre, pues, no es primeramente para nosotros, sino para Dios. ¿Qué implica esto? Implica que para aceptar el perdón de Dios
no debo esperar sentirme perdonado, sino creer que he sido perdonado en base a la preciosa sangre que Él aceptó como justo pago por mis transgresiones y pecados. Si quiero entender el valor de la sangre, debo aceptar por la fe la importancia que Dios le da. Y si no conozco algo del valor atribuido a la sangre por Dios, nunca sabré su valor para mí. Por eso, haremos una breve referencia a la forma en la que en el antiguo pacto se anunciaba a través de símbolos y figuras lo que vendría a ser una realidad en este nuevo pacto a través del Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada para quitar el pecado del mundo y marcar la entrada en vigencia de este nuevo pacto. En el calendario del Antiguo Testamento hay un día que tiene mucha importancia en el asunto de los pecados. Es el día de la expiación. Ninguna cosa explica esta cuestión de pecados tan claramente como la descripción de aquel día. En Levítico 16 encontramos que en el día de la expiación se llevaba la sangre de la ofrenda por el pecado al lugar santísimo, y allí era esparcida ante el Señor 7 veces. Esto debemos entenderlo con mucha claridad. En aquel día, la ofrenda por el pecado se presentaba públicamente sobre el altar en el atrio del tabernáculo. Todo estaba a plena vista sobre el altar y podía ser visto por todos. Pero el Señor mandó que ningún hombre entrara en el tabernáculo mismo aparte del sumo sacerdote. Era él solamente quien tomaba la sangre y entrando en el lugar santísimo la esparcía para hacer expiación ante el Señor. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote es una figura del Señor Jesús en su obra redentora. Hebreos 9, del 11 al 12. Y así, en representación, era Él quien hacía la obra y ninguno, salvo Él, podía ni siquiera acercarse para entrar. Aún más, cuando entraba realizaba un solo acto, la presentación de la sangre a Dios como algo que Él había aceptado, algo en que Él podía hallar satisfacción. Era una transacción entre el sumo sacerdote y Dios en el lugar santísimo, lejos de los ojos de los hombres que habían de beneficiarse por ella. La sangre es entonces en primer lugar para Dios. Ya anteriormente en Éxodo 12 y 13 tenemos el derramamiento de la sangre del Cordero Pascual en Egipto para la redención de Israel. Esta es una de las mejores figuras en el Antiguo Testamento de nuestra redención. La sangre fue puesta sobre el dintel y en los postes de las puertas, mientras que la carne del cordero se comía dentro de la casa. Y Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. He aquí otra ilustración del hecho de que no era el propósito que la sangre nos fuese presentada a nosotros, sino a Dios, porque la sangre fue puesta en el dintel y en los postes, donde los que estaban adentro de la casa no la veían. Es la santidad de Dios, su justicia, la que demanda que una vida sin pecado fuera sacrificada en beneficio del hombre. Hay vida en la sangre, y esa sangre fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Dios es el que requiere que sea así. Dios es quien demanda que la sangre sea presentada para satisfacer su propia justicia, y es Él quien dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre de Cristo satisface perfectamente a Dios. La sangre ha satisfecho a Dios y también debe satisfacernos a nosotros. Tiene por consiguiente un segundo valor, que es para nosotros los hombres: la limpieza de nuestra conciencia. Cuando leemos la epístola de los Hebreos encontramos que la sangre hace esto. Hebreos 10:22 nos dice: purificados los corazones de mala conciencia. Había algo que se interponía entre nosotros y Dios, y como resultado de esto teníamos mala conciencia cuando buscábamos acercarnos a Él. Siempre recordábamos la barrera que existía entre Él y nosotros. Pero ahora, por la operación de la preciosa sangre,
Algo nuevo ha sido efectuado que ha quitado aquella barrera y Dios nos ha hecho conocer aquel hecho por su palabra. Cuando eso ha sido creído y aceptado, la conciencia inmediatamente es aliviada y el sentido de culpa es quitado y no hay más mala conciencia hacia Dios. Cada uno de nosotros sabe cuán precioso es tener una conciencia libre de ofensa en nuestro trato con Dios. Un corazón de fe y una conciencia libre de cualquier acusación son ambos igualmente esenciales para nosotros, ya que son interdependientes. De allí que el perdón de Dios se recibe por fe en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, pues es Dios quien ve la sangre y la acepta como justo pago por nuestra redención. Si así lo hacemos, somos perdonados, justificados y purificados por esa preciosa sangre. El efecto inmediato de esta aceptación por la fe es una conciencia perfecta y limpia delante de Dios, que nos permite acercarnos a Él con plena confianza en todo tiempo. Tan pronto como encontremos que nuestra conciencia está intranquila, nuestra fe se debilita e inmediatamente encontramos que no podemos mirar a Dios cara a cara. Y para poder seguir andando con Dios, debemos reconocer día a día el valor de la sangre. Dios lleva cuentas cortas. Somos hechos cercanos por la sangre cada día, cada hora y cada minuto. Nunca pierde su eficacia como nuestro terreno de acceso si de voluntad nos apropiamos de ello. Cuando entramos en el lugar santísimo, ¿por cuál terreno osaremos entrar si no por la sangre? Pero, ¿estamos verdaderamente buscando la entrada en el lugar santísimo por la sangre o por alguna otra cosa? ¿Qué significa por la sangre? Significa que reconozco mis pecados, que confieso que tengo necesidad de limpieza y de expiación y que vengo a Dios sobre la base de la obra terminada del Señor Jesús. Cuando me acerco a Dios, lo hago únicamente por medio de sus méritos y nunca en base a mis obras. Una conciencia limpia nunca se basa sobre nuestro alcance espiritual. Solo puede basarse en la obra del Señor Jesús y en el derramamiento de su sangre. Por supuesto, de existir la mínima posibilidad de que la sangre sufriera algún cambio, la base de nuestro acercamiento a Dios no será digna de confianza. Pero es que la sangre nunca ha cambiado ni cambiará. Nuestro acercamiento a Dios, por tanto, debe ser siempre en certidumbre plena. Cualquiera que fuera nuestra medida de avance hoy, ayer o el día anterior, tan pronto hagamos un movimiento para entrar en el lugar santísimo, inmediatamente debemos tomar posición sobre el único terreno seguro, el de la sangre derramada. En primer lugar, nuestra posición con Dios es asegurada por la sangre, porque somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Pero después, nuestro terreno de continuo acceso es siempre la sangre, como nos exhorta el apóstol en Hebreos 10, del 19 al 22, cuando dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos. Para comenzar, soy hecho cercano por la sangre, y para continuar en esta nueva relación, acudo mediante la sangre. No es que fui salvo sobre una base y ahora debo mantener mi comunión sobre otra. Mi acercamiento inicial a Dios es por la sangre, y cada vez que vengo ante Él es el mismo. Hasta el fin será siempre y únicamente sobre el terreno de la sangre. Esto no significa en ninguna manera que vivamos una vida descuidada. Es así como nuestra conciencia estará realmente limpia delante de Dios. Ninguna conciencia podría estar limpia aparte de la sangre. Es la sangre la que da confianza. No tendrán ya más conciencia de pecado. Estas son las tremendas palabras de Hebreos 10:2. Somos purificados de todo pecado y en verdad podemos repetir con Pablo:
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:8, en referencia al Salmo 32:2. La seguridad plena de la purificación de pecados es una parte gloriosa de este nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. Gracias a Dios, la sangre del Señor Jesús ha reparado nuestra culpa delante de Él y ha limpiado nuestra conciencia. La cruz del Señor Jesús ha terminado con nuestro viejo hombre y nos ha libertado del poder del pecado. No hay nadie espiritualmente despierto que no esté consciente de sus pecados. Con toda seguridad, quien está iluminado por el Espíritu Santo se reprocha a sí mismo sus pecados. Juan 16:8. Entonces es cuando necesita el perdón de Dios, y es aquí donde hace su entrada el Evangelio que se nos predica para proclamar que el Señor Jesús murió en la cruz y que su sangre fue derramada para la remisión de los pecados. Mateo 26:28. Pues su sangre nos limpió de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Pero el que no ve su pecado, no busca perdón. Nuestra necesidad entonces, una vez que hemos sido alumbrados para ver nuestro pecado, es reconocer la absoluta suficiencia de la preciosa sangre. Hebreos 9, del 11 al 12 nos dice: Cristo, sumo sacerdote, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra posición ante Dios y nuestro sentido de pecado. La sangre puede quitar, puede remitir los pecados. Si Dios puede aceptar la sangre como pago de nuestros pecados y como el precio de nuestra redención, luego podemos estar seguros de que la deuda ha sido saldada. Si Dios está satisfecho con la sangre, entonces la sangre tiene que ser aceptada. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33, 34. Él fue redentor una vez. Él ha sido sumo sacerdote y abogado por casi 2000 años. Está allí en la presencia de Dios y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Notemos las palabras de Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, subrayando la suficiencia de su ministerio, porque la sangre basta para Dios. Nuestra salvación se encuentra entonces en poner la vista en el Señor Jesús y ver que la sangre del Cordero ha afrontado toda la situación creada por nuestros pecados y la ha contestado. Aquel es el seguro fundamento sobre el cual estamos. Lucas 7, 26 al 50 nos muestra que el perdón de Dios significaba muy poco para el fariseo Simón, que se creía justo, mientras lo apreciaba grandemente una pecadora a la que criticaba con el comentario: si supiera qué clase de mujer es. Aquella pecadora había caído continuamente bajo las burlas y el desdén de los hombres, y esto la tenía sumida en la vergüenza de sí misma. Con todo, allí estaba Jesús, tan santo y sin embargo tan accesible. Le permitió que fuera tras de él y lloraba a sus pies. Su llanto era una manera de derramar la agonía que sentía por causa de sus pecados. Lloraba para descargar las cosas ocultas que tenía en el corazón. Lloraba para quejarse de que no había quien la librase. Lloraba para expresar que tenía la esperanza de un Salvador. Con todo, su llanto no le ganó la compasión de Simón. Al contrario, hizo surgir en él un torrente de silenciosas críticas. De hecho, las lágrimas de pesar por el pecado eran algo que el fariseo Simón nunca podría entender. En cambio, Jesús sí las comprendió. Lo primero que hizo fue llamarle la atención a Simón para dar testimonio después a favor de la mujer que lloraba diciendo:
sus muchos pecados le son perdonados. Luego se dirigió a ella y le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para ella, aquel perdón era una noticia maravillosa, porque le quitaba su pena secreta y le daba paz. Desde entonces, este perdón se ha convertido en el Evangelio para muchos pecadores. Marcos 2, del 1 al 12, señala que el perdón divino no era más que un razonamiento vacío para aquellos escribas que se creían justos, ya que juzgaron erróneamente al Hijo de Dios en cuanto a su autoridad de perdonar. Sin embargo, para el hombre paralítico que habían traído cargado 4 amigos, se convirtió en una sanidad real. ¿Cuántas veces sucede que el pecado no se limita a causarle dolor al corazón, sino que también daña el cuerpo? Debemos reconocer que muchas enfermedades se deben a razones naturales, como las infecciones o el agotamiento excesivo. No obstante, la Biblia revela también que algunas enfermedades son consecuencia del pecado, como en Marcos 2:5 o en Juan 5:14. Si una enfermedad es debida al pecado, sea este oculto o manifiesto, lo cierto es que el pecador lo sabe. ¿Qué otra cosa puede hacer sino expresar su pesar y lamentarse? En el caso del paralítico, el Señor sabía la causa de esta enfermedad en particular. Por consiguiente, antes que nada le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Después le habló de nuevo y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué anuncio tan maravilloso! Este perdón se ha convertido desde entonces en el gran evangelio de todos aquellos que sufren enfermedades causadas por el pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 33:34. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Esta es la gloria del nuevo pacto, que en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, tenemos seguridad de perdón, y ahora Cristo es nuestra justicia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10, del 19 al 23.